Nunca se sentó con las piernas cruzadas, nunca encendió velas, nunca recitó un mantra, ni descargó una aplicación de meditación. Y sin embargo, la gente a menudo le decía, «Pareces en paz». No era algo que buscara, sucedió en silencio, lentamente, como un arroyo que da forma a la piedra. No hubo un momento de iluminación, solo pequeños cambios, repetidos cada día. Menos ruido, más atención, menos reacción, más pausa. No lo llamaba atención plena, no necesitaba un nombre, lo que tenía era quietud, y no provenía de escapar del mundo, sino de estar completamente dentro de él. La encontraba en la forma en que la luz del sol se movía sobre su escritorio por la mañana, en el sonido de una taza de té colocada suavemente sobre la mesa, en el instante antes de hablar, cuando el silencio se prolongaba un poco más de lo habitual. Esto no era meditación en el sentido tradicional, sin estructura, sin técnica, pero aún así lo entrenaba. Cada momento de silencio era una lección, cada respiración, un recordatorio. No había rechazado la meditación, simplemente la había encontrado en su forma más pura, quietud sin esfuerzo, presencia sin pretensión. Notó que los momentos que solía ignorar, hacer fila, caminar hacia el coche, lavar los platos, se habían convertido en los más importantes para él, no porque ocurriera algo profundo, sino porque había dejado de huir de ellos. Ya no necesitaba condiciones perfectas para sentir paz, la encontraba en rituales ordinarios, una respiración profunda antes de revisar el teléfono, un solo sorbo de té, sin hacer varias cosas a la vez. Un trayecto en coche en silencio, con la ventanilla ligeramente abierta. La quietud había dejado de ser algo que hacía, se había convertido en la forma en que recibía el mundo. Se dio cuenta de que gran parte de su ansiedad pasada venía de la constante necesidad de lo siguiente, la siguiente respuesta, la siguiente acción. Pero, en la quietud, empezó a hacerse mejores preguntas. ¿Puedo simplemente estar aquí? ¿Puedo dejar que esto sea suficiente? No había ningún logro en ello, ningún truco de productividad, pero algo dentro de él empezó a cambiar. Dejó de perseguir la calma y comenzó a notarla. Una noche, sentado solo, sin música, sin pantalla y sin objetivo, susurró: este es el silencio que buscaba desde siempre. Si este tipo de silencio te habla, suscríbete y toca la campana, para que no te pierdas el próximo momento de quietud. Cuanto más honraba los momentos de quietud, más le revelaban. Comenzó a ver lo que otros pasaban por alto, no porque fuera más inteligente, sino porque era más lento. Notaba el tono detrás de las palabras, la tensión detrás de las sonrisas, el significado en las pausas. Ya no se apresuraba a llenar el silencio. De hecho, empezó a amarlo. Se convirtió en un espacio donde la verdad podía respirar, donde la emoción podía desplegarse, donde la claridad podía surgir. Una tarde, alguien le preguntó por qué siempre estaba tan tranquilo. Sonrió y dijo: ya no resisto el momento. No era un truco, no era desapego, era presencia, sin pulir y completa, y venía de la rendición, no del control. Aprendió a sentarse con la incomodidad sin resolverla, a escuchar sin corregir, a sentir sin huir, y en esa disciplina creció una fuerza silenciosa. La quietud se había convertido en su maestra, no en lecciones, sino en invitaciones, a ir más despacio, a quedarse, a ver. No meditaba para escapar de la vida, desaceleraba para entrar en ella más plenamente, y cuanto más presente estaba, más veía lo ruidoso que era realmente el mundo, no solo afuera, sino adentro. Se dio cuenta de que la mayor parte de su diálogo interno no era útil, eran bucles, bucles de preocupación, bucles de juicio. No intentó detenerlos, simplemente dejó de alimentarlos, y, poco a poco, se fueron silenciando. En lugar de reaccionar, hacía una pausa. En lugar de planear qué decir, escuchaba. Sus relaciones cambiaron. La gente se sintió escuchada, no porque dijera las palabras correctas, sino porque realmente estaba allí. Ya no necesitaba demostrar nada, ni su valor, ni su conocimiento, ni siquiera su paz. No tenía nada que defender, y de ese vacío surgió un tipo diferente de fuerza. La quietud no lo volvió pasivo, lo volvió preciso. Se movía menos, pero con más intención. Hablaba más suave, pero sus palabras tenían peso, y cuando la gente le preguntaba qué practicaba, simplemente decía: solo dejé de apresurarme.
Comenzó a sentir el tiempo de manera diferente, no como una presión, sino como una presencia. Los momentos no eran cosas que gestionar, eran espacios a los que entrar. Se movía más despacio, pero con más conciencia. Notaba texturas, ritmos, respiraciones, la forma en que la luz cambiaba en una habitación, la pausa entre pensamientos. Se dio cuenta de que el silencio no estaba vacío, estaba lleno de información. Si escuchabas lo suficientemente de cerca, ya no se apresuraba a llenar el aburrimiento, lo enfrentaba, se sentaba con él, lo veía disolverse. En su lugar llegaba una extraña riqueza, una sensación de estar enraizado, incluso sin hacer nada. Esta quietud no hacía la vida más fácil, pero lo hacía más fuerte, más resiliente. Enfrentaba la incomodidad sin escapar hacia el ruido, enfrentaba la tensión sin adormecerla con distracciones, y en esa fuerza silenciosa descubrió algo raro, una paz que no dependía de condiciones perfectas, una calma que no necesitaba controlarse, solo notarse. Escribió una vez: la quietud no cambia lo que sucede, cambia la profundidad con la que lo enfrento. La quietud no lo hacía especial, lo hacía disponible, disponible para escuchar, para sentir, para presenciar sin apresurarse a arreglar. Lo hacía más humano, no menos. Dejó de perseguir la paz como si fuera un destino. En cambio, la llevaba consigo, como la respiración, como un ritmo. En el conflicto, hacía una pausa. En la duda, se ablandaba. No siempre tenía las respuestas, pero tenía presencia. Y a veces, eso era suficiente. Se convirtió en el silencioso de la sala, no por timidez, sino por atención. Escuchaba cosas que otros pasaban por alto. Veía a las personas detrás de sus palabras. Su calma no era una actuación, era un permiso, un recordatorio para los demás. Tú también puedes estar en quietud. Escribió en su diario una noche: el mundo no necesita más ruido, necesita más personas dispuestas a detenerse y sentir lo que ya está aquí. Y quizá eso era siempre la meditación, no una postura, no una práctica, sino una forma de estar plenamente vivo, sin necesitar que nada cambie. La quietud nunca había sido un lugar al que ir, siempre había sido un lugar al que regresar.